Hello and welcome to Telesur. I'm Ian Bruce and this is Interviews from Quito, the programme where we explore some of the big challenges facing this country and the region. In today's programme, free trade deals, a big austerity package. There have been many dramatic predictions about the Ecuadorian government's economic policies. But the new measures just announced by President Lenín Moreno don't seem to quite fit that narrative. So where is the government steering Ecuador's economy? To talk about this, we're very pleased to have with us Virgilio Hernández. He's been a prominent figure in Ecuador's citizen revolution for over 10 years. He was a member of the Constituent Assembly, then a member of the National Assembly, and he was an advisor to President Moreno in the early months of his government. He resigned as the differences with the previous administration of Rafael Correa deepened. But first, let's have a look at this short video. Ecuador's Minister of Economy, María Elsa Viteri, explained the economic measures applied by Lenín Moreno's government. This plan is made by four main axes: to reduce fiscal deficit in 3.17% until 2021. It also plans restructuring the state, balancing the external sector, and productive reactivation. The economic plan also talks about improving and restructuring public institutions. 7 out of 22 public companies will be closed as part of a process that will last until 2020. It is still not clear which ones will be closed, but they already know the income that this action will represent for the country. We'll save around 600 million with this reform. This creates concern because it means that many public employees will be dismissed. I think this austerity measures are interesting, but should be applied gradually. Reduction of the capital outflow tax and some temporary taxes on imports and exports are also part of the plan. Thank you for coming in, Virgilio. We were talking about a possible free trade deal with the United States in a previous program, and I want to come back to that. But first, let's start with the recent economic measures just announced. No big increase in VAT, no big austerity package, just 14 sensible measures to stabilize the economy and boost production. That's a good thing, isn't it? Bueno, las medidas que se han anunciado en esta última semana son, digamos, aún inciertas. Ahora lo que se han expresado son las intenciones. Habrá que ver cuáles son efectivamente las medidas, porque en los anuncios que se han realizado, tanto por parte del presidente de la República como por parte de la ministra de Economía y Finanzas, no se ha podido traslucir efectivamente cuáles son las medidas en concreto. Lo que tenemos son buenas intenciones y esas buenas intenciones se vienen repitiendo. Es decir, se habla, por ejemplo, de 4 ejes: estabilidad y equilibrio fiscal. Bueno, todos los estados en el mundo quieren estabilidad y equilibrio fiscal. De la misma manera, se dice que es necesario optimizar el gasto público. Y de manera general, digamos, podríamos estar de acuerdo con esta optimización del gasto público. Ya vamos a ver luego qué es lo que implica esta optimización del gasto público o qué es lo que podría efectivamente significar. Un tercer eje que se ha señalado es el equilibrio del sector externo. Y bueno, esto sí, en el caso ecuatoriano, que es una economía dolarizada, es fundamental el equilibrio del sector externo. De hecho, estos anuncios económicos se han realizado por la falta de previsión del propio gobierno nacional. El ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, ha señalado que era importante tomar medidas, no ahora, sino hace tiempos, que puedan precisamente equilibrar el sector externo. ¿Sí? No se lo hizo oportunamente y parte de los problemas, de las dificultades económicas que en este momento existen, es precisamente derivadas de esa falta de decisiones en el sector externo. De tal manera que este es el tercer eje que ha planteado y el cuarto, la reactivación productiva. Por eso señalo, estos ejes son de muy buenas intenciones y con estos ejes podrían de alguna forma estar de acuerdo gobiernos incluso de distinto signo ideológico. But there is some more detail there, isn't there? I mean, there's not just 4 axes, there are 14
specific measures announced. I mean, what are the most important ones? Sí, pero cuando tú revisas también las 14 medidas, lo que tú puedes ver es que en muchas de esas hay también solo buenas intenciones, porque no se han señalado claramente cómo es que se van a emprender. Y de hecho, en el propio anuncio presidencial ha dicho que serán los ministros los que se encarguen de explicar las medidas. Y en el intento que se hizo por parte de la ministra de Finanzas de tratar de desarrollar, realmente no quedó absolutamente claro. ¿Qué es lo que se puede decir de estas medidas, de estas 14 medidas que, como vuelvo a decir, siguen siendo buenas intenciones? Una, que no habrá una subida de impuestos. Y esto es lógico, porque por norma legal los impuestos en el Ecuador tienen que hacerse a través de una ley. Esta es la norma constitucional. Y las condiciones políticas que en este momento existen en el Ecuador impiden que se pueda establecer tributos. En estos 10 meses de manejo por parte del gobierno, dinamitó la base propia de apoyo. Y por ende, ¿con qué fuerzas políticas podría haber pensado? Just explain that to me. What do you mean they exploded the support base? Porque en este esfuerzo que realiza para ampliar la base social, lo que hizo es básicamente partir el movimiento que le llevó a ganar la presidencia de la República. Y entonces es lógico que en este momento no anuncie elevación de impuestos que requieren de una reforma legal. ¿Con qué votos lo iba a hacer? ¿Con qué votos se iba a hacer? Los sectores de la derecha históricamente han mantenido el que no se topen los impuestos. Y creo yo que podrían haber estado dispuestos a una negociación, como por ejemplo subir el IVA a cambio de eliminar el impuesto a la salida de divisas o el anticipo al impuesto a la renta, que ahora ya ha anunciado que lo retirará. De tal manera que era lógico, era de esperarse que no exista una elevación de impuestos, porque no tenían las condiciones políticas para poder aprobar una reforma tributaria en el país. De tal forma que esto no es ninguna sorpresa. Luego ha hablado de remisión de tributos, y esto sí es complicado, porque en un momento de dificultades económicas se piensa nuevamente una remisión de todo lo que son deudas, intereses por mora, ¿sí? de tributos, y esto incluye también otras deudas que puedan tener empresarios, por ejemplo, con la seguridad social, ¿sí? Y esto sí es complicado porque hace 2 años apenas se realizó una remisión. Y ahora los propios estudios oficiales dicen que hay aproximadamente 4.000 millones de dólares que sectores empresariales están en disputa con el Estado. Entonces, ahora lo que se busca, en el fondo, es básicamente beneficiar a esos sectores que ya fueron además beneficiados también en otros contextos, en otras condiciones del país, fueron beneficiados hace apenas 2 años con una remisión, con una nueva remisión de tributos, con el objeto de tener en este momento liquidez. Yo diría que esta es de las cosas más claras que se han señalado por parte del presidente de la República y también de su ministra. Es decir, va a existir una remisión tributaria, se les va a perdonar todo lo que son los intereses, las deudas, los intereses por mora, ¿sí? A cambio de llegar a un acuerdo para el pago de impuestos. Pero hay que recordar a la opinión pública. Private sector. Estamos hablando del sector privado, ¿verdad? Sí, sí, obviamente, del sector privado. ¿A quién se le está perdonando se beneficia con esta remisión? Es básicamente el sector privado, que, vuelvo a decir, en otras condiciones de la economía, esto se hicieron también hace 2 años. Entonces, no es correcto que medidas como estas se puedan adoptar cada 2 años porque se genera un efecto perverso. Aquellos empresarios que pagan puntualmente, que cumplen con el país, que cumplen sus obligaciones, ¿sí? Lo que se les está diciendo ahora es, esto es una mala señal. No lo hagan, porque luego con las presiones políticas lo que se va a lograr es que exista una remisión de intereses, multas y recargos, y de esa manera se va a establecer una renegociación con el Estado. Este es uno de los anuncios más claros que ha realizado, al igual que otro de los que ha planteado, que es la reestructura institucional. I want to ask you about the second axis, the reduction in the size of the state. I mean, I think most people would agree the citizen revolution over the last decade was characterized by
a strengthening of the state and its role in the economy. What does it mean when the government says they want to eliminate 7 of the 22 state enterprises, reduce the number of ministries and so forth? What's that about? Sí, primero es preocupante, bueno, pero ya nos sorprende que el gobierno ahora nuevamente recoja lo que ha sido el discurso de los sectores de oposición y en general de los sectores de las derechas políticas del continente y poner como gran culpable de los problemas que existen en el Estado a lo que es el gasto público, cuando ya aquí se ha dicho hasta el cansancio, básicamente que el gasto público ha significado mayores escuelas, mejores hospitales, ha significado contratación de profesores, contratación de médicos, contratación de policías, precisamente para garantizar la vida de los ciudadanos, ¿no? Pero el gobierno desde el inicio, precisamente en esta búsqueda por diferenciarse del anterior gobierno, a pesar de que fue elegido por el mismo movimiento de la Revolución Ciudadana, que en ese tiempo era Alianza País, ¿sí? En este esfuerzo por diferenciarse desde un primer momento ha cogido esto de la reducción del gasto público, de la reducción del tamaño del Estado. Bueno, ¿qué es lo que uno puede ver, ¿no? Que más bien ahora tenemos en primer lugar una economía en crecimiento. Una economía que ahora se reconoce que estaba creciendo al 3%. Por lo tanto, los años más difíciles, del 2014 al 2016, que fueron años muy duros, la propia CEPAL ha dicho que estos años fueron solo comparables a lo que vivió el mundo en la Gran Depresión en el siglo pasado. Por lo tanto, pasado estos momentos, pasado estos años, ¿sí? La economía ecuatoriana empezaba a recuperarse. Y ahora, básicamente, lo que se busca es que el sector público tenga menos inversión, lo cual puede ser lógico. La variable en un momento en que hay dificultades tiene que ser reducir la inversión, pero lo que preocupa es que también ahora en este esfuerzo por reducción del Estado se hagan cosas que finalmente terminen afectando derechos. He visto una primera propuesta de reestructuración institucional. ¿Qué es lo que se plantea en esa propuesta? Cosas que son un tanto absurdas. Por ejemplo, fusionar lo que es el actual Ministerio de Cultura con lo que es la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Esto qué implica? Una visión absolutamente elitista, además desconectada de la cultura, pensando que la cultura solo puede estar conectada a lo que es la educación superior. ¿Y por qué? Por el afán de simplemente reducir o eliminar el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, y poner como una subsecretaría de la Secretaría de Planificación. ¿Sí? ¿Esto tiene algún sentido? ¿Esto qué es lo que además en términos económicos puede significar los rendimientos de esas fusiones que no se entienden muy bien? Yo estoy seguro, y habría que preguntarle al propio gobierno, ¿cuánto rindió ya su primera propuesta, su primer anuncio, que lo hizo hace 7, 8 meses, de reducción del tamaño del Estado? ¿Sí? Ahora se pretende la fusión de varios ministerios, algunos no se entiende realmente, ¿sí? Cómo se hace esa fusión, y esto puede terminar afectando derechos. O se dice lo de las empresas públicas. Bueno, muy bien, las empresas efectivamente tienen que ser empresas que funcionen eficientemente, que funcionen cumpliendo objetivos, y además tienen que lograr también el propósito, que es poder tener rédito económico. Esto es lógico, pero al mismo tiempo hay que pensar que en muchos casos no se puede sacrificar derechos por el tema económico. Si uno ve desde una lógica únicamente económica la provisión de un servicio, es probable que no sea rentable, pero es necesario para satisfacer derechos. Y eso es lo que se está afectando. Aquí no se avanza a entender. Me parece que estas medidas y repetir la reducción del tamaño del Estado, básicamente lo que demuestra una vez más es que tenemos un gobierno que no tiene un horizonte estratégico, que no tiene claramente definido un rumbo ideológico, y por eso intenta complacer a todo el mundo, pero aquí puede verse agravado seriamente derechos. Ya ha señalado lo de las fusiones, que puede terminar afectando derechos, pero uno también podría decir,
en este afán de reducción, ¿cuántos son los miles de empleos que se van a suprimir? Los miles de empleos. Y uno puede también reflexionar y decir, no solo son los empleos que se pierden en el sector público, sino esos empleos al mismo tiempo pueden afectar a la eficiencia del Estado para responder a sus ciudadanos. Yo creo que sí. Creo que esto puede terminar afectando a los propios ciudadanos que van a tener menos capacidad del Estado para esperar respuestas del mismo. But then why is the government adopting these measures? Is the logic purely economic to deal with the size of the debt, or is it a political logic? Yo creo que el gobierno se ha ido él mismo encerrando en un callejón sin salida. El gobierno ha actuado con muchas de las declaraciones del propio presidente y también de algunos de sus cercanos colaboradores en contra de una lógica de racionalización económica. Me parece que este es un tema medular. Por ejemplo, cito algunos temas, el endeudamiento. El endeudamiento. ¿Qué es lo que ha buscado que aparezca? Como que hay un sobreendeudamiento. Cuando uno revisa las cifras oficiales, no las cifras oficiales que planteaba solo el gobierno anterior, sino las que ha planteado el propio gobierno a través de su ministro de Finanzas y del propio presidente, que es el que envía las proformas presupuestarias para el año 2017 y 2018, ¿qué es lo que se ha podido reflejar? Que el nivel de deuda consolidada en el Ecuador estaba en torno al 30%. ¿Sí? Y que el nivel de deuda agregada obviamente era mayor, pero los propios manuales del mismo Fondo Monetario Internacional recomiendan que lo que debe medirse es la deuda consolidada, es decir, lo que debemos como Estado hacia afuera, lo que debemos como Estado al exterior. Y con estos criterios es como se trabajaba antes del gobierno actual, pero también en el mismo gobierno de Lenín Moreno, porque el gobierno de Lenín Moreno ya es el responsable de haber enviado las proformas de 2017-2018. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahora? Como una nación sobreendeudada cuando los estudios de propios organismos multilaterales, de la propia CEPAL, señalan que los niveles de endeudamiento del Ecuador son absolutamente prudentes. E incluso en la propia programación cuatrianual que envió Lenín Moreno a la Asamblea, señala que en los 4 años no sobrepasará los niveles de deuda consolidada superior al 40% del PIB, que es lo que permite nuestra ley. De tal forma que, digo yo, el gobierno ha ido él mismo estableciendo unos pronunciamientos que le han dejado de alguna manera en un callejón sin salida. O estas medidas de establecer aranceles en un país que es dolarizado, tiene que proteger los dólares que entran a su economía. Eso es fundamental. Si el Ecuador en estos meses lo que tiene es un déficit comercial de la balanza comercial no petrolera, y por lo tanto lo que hacemos es que compramos más, ¿sí? Las importaciones superan en un 30% casi a las exportaciones. Entonces, obviamente, el Ecuador enfrenta un problema. ¿Qué es lo que se debió haber hecho? Se debió haber actuado oportunamente. Y estas medidas arancelarias que ahora se están tomando en el marco de lo permitido por la OMC, pero si no se lo habrían hecho ahora, si no se habrían tomado oportunamente, se habría evitado estos problemas a la economía. ¿Qué es lo que queda claro? Que el gobierno hace 7, 8 meses se dio a la presión del sector empresarial, se dio sobre todo a la presión del sector importador y por eso generó un grave problema a la economía. Es realmente incomprensible cómo puede tener dificultades económicas con una economía creciendo al 3%, ¿sí? Una economía creciendo al 3%, un barril del precio de petróleo que supera los $65, cuando en la proforma está presupuestado en 41.9, es decir, ahí tiene casi $20 con el descuento que se hace al petróleo ecuatoriano por cada barril de petróleo. ¿Sí? Es incomprensible cómo ha llegado a este punto. Es falta de gestión, es incompetencia en el manejo económico. When he was making the announcement, President Lenín Moreno mentioned several times, I didn't count exactly how many times, the importance of private-public partnerships.
Is that a change in direction? Is that something new for Ecuador? A ver, no podemos olvidar que las alianzas público-privadas y la ley que permite las alianzas público-privadas están en el Ecuador, me parece que aprobadas desde hace 2 o 3 años, de tal manera que existe un marco jurídico. Pero esto es a lo que me refiero. Temas como el de las alianzas público-privadas, como el de la simplificación de trámites, como el impulso a los sectores de la economía popular, solidaria, es decir, a los sectores menos desarrollados de la economía en el Ecuador, pero que son los que más generan empleo, solo quedaron en anuncios, solo quedaron en enunciados, sin decir en concreto cómo se va a incentivar, por ejemplo, las alianzas público-privadas. Cuando uno ve los datos son escalofriantes. Los datos que nos dicen que en el último trimestre del año 2017, el Ecuador fue el trimestre de más baja inversión en los últimos 6 años del Ecuador. Esto es lo que uno ve. Y entonces, ahora cuando el presidente hace ese anuncio de impulso a las alianzas público-privadas, de la simplificación de trámites, del impulso a la economía popular y solidaria, del desarrollo y el incentivo a las actividades productivas, sin embargo, no dice cómo. ¿Qué es lo que se va a hacer para atraer efectivamente las inversiones? ¿Cuáles son las iniciativas que se tienen? ¿Qué proyectos se piensan que pueden desarrollarse a través de alianzas público-privadas? De eso no se dice absolutamente nada. Respecto de la simplificación de trámites, en la Asamblea, en este mismo momento, hay una ley que busca ya desarrollar la simplificación de trámites. Es esa misma ley que además es impulsada por un legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana, es a esa ley a la que se le va a dar fuerza, o tienen otra iniciativa. Ya existe esa iniciativa, de eso no se dice nada. Y lo mismo respecto de la economía popular y solidaria. No hay una sola palabra en concreto. Y respecto del desarrollo empresarial, se dicen vaguedades respecto a que se irá disminuyendo paulatinamente el impuesto a la salida de divisas. Pero eso viene diciendo desde hace 10 meses. ¿Qué significa? Cuidado, que el Ecuador es una economía dolarizada. El no controlar la salida de divisas, ¿sí?, que es un pedido, yo creo que hasta simbólico de los grupos empresariales, puede poner en serio riesgo la dolarización. Y luego el tema de incentivos, de racionalización de tributos, de disminuciones, de pensar en el impuesto a la renta, vuelven a ser intenciones que no tienen concreciones. Este es el problema. This question of cutting red tape, I think that could be a central issue in the negotiation of a free trade agreement with the United States. It would be one of their demands, perhaps. Is that really the direction the government is trying to go in, towards a free trade deal with the United States? Es que en este caso, como decía, no está muy claro qué se refiere con el tema de simplificación de trámites. Y es también, yo diría, no es muy claro ¿qué se quiere respecto, por ejemplo, de acuerdos comerciales con los Estados Unidos? Primero, una cosa es lo que quiere el Ecuador, otra cosa es lo que quieran los Estados Unidos y sobre todo su gobierno, que ahora básicamente lo que ha planteado es que América es primero, ¿no? Y América no está pensando en el contexto de todo lo que es América del Norte y Latinoamérica, no, está pensando en la perspectiva de la doctrina Monroe, es de América para los americanos, ¿no? Y cuáles son las probabilidades políticas para que efectivamente pueda existir un acuerdo de libre comercio. ¿Le interesa a los Estados Unidos? Para la economía ecuatoriana, obviamente, la relación con los Estados Unidos es fundamental, es fundamental. Si uno ve las exportaciones petroleras, ¿sí?, con las exportaciones petroleras, dependiendo del precio, ¿sí?, pueden significar más del 40% del total de nuestras exportaciones, ¿sí? Pero en cambio, ¿qué es para los Estados Unidos? ¿Qué significa el Ecuador? ¿Cuánto en la economía norteamericana es el Ecuador? Entonces, una cosa es lo que pueda querer el gobierno ecuatoriano y otra cosa es lo que le pueda interesar a los Estados Unidos. Y en eso, el embajador Chapman ha sido absolutamente claro. En estos foros que se organizaron en el mes de febrero en Quito y Guayaquil, él ha señalado con mucha claridad que ellos quieren acuerdos comerciales, pero que sean justos y recíprocos, han dicho, ¿no? Y al mismo tiempo ha señalado que tienen algunos temas de preocupación el embajador Chapman, que ha dicho, un tema de preocupación es las salvaguardias y con seguridad ahora será el tema arancelario.
Luego ha señalado que otro de los temas de preocupación es una tasa aduanera que precisamente lo que busca es controlar la evasión, el contrabando, ¿no? Pero ha señalado como un tema de preocupación. Ha señalado como un tema de preocupación el que exista en el país el impuesto a la salida de divisas y también el tema de la seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica, este cambio de reglas que han señalado, en el Ecuador ya tenemos un antecedente de cómo puede entenderse, ¿sí?, desde la perspectiva norteamericana esto de la seguridad jurídica. No olvidemos que precisamente el incidente con Oxy, que le ha costado más de $1.000 millones a la economía, se hizo aplicando las reglas que estaban establecidas en el Ecuador. Esas reglas fueron violentadas por la empresa. Y sin embargo, cuando fueron violentadas por la empresa, el Ecuador fue demandado. Entonces, ¿qué es seguridad jurídica? La seguridad jurídica visto desde la perspectiva de quién. Entonces, ahí hay un tema muy complejo, ¿no? Y por otro lado, esta misma falta de horizonte programático, ideológico que yo he referido, también puede ver uno respecto a al acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Cuál es la posición del Ecuador? No es muy clara, porque el presidente, como siempre, ha señalado generalidades. Luego, el ministro de Comercio Exterior ha tenido una posición de total aperturismo, ¿no? Vamos a un aperturismo total, ¿no? Él ha dicho finalmente que cree que se podría llegar a un acuerdo, aunque no son las condiciones en los Estados Unidos, pero que debería llegarse a un acuerdo. Y no solo con Estados Unidos, ha dicho con Japón, con Corea del Sur, en fin. It seems sometimes that the drift towards the right in Latin America is looking somehow to go back to a Washington consensus that doesn't actually exist in Washington anymore. Certainly on the part of the Trump administration, that is no longer what they want. I mean, is the right having some difficulty positioning itself in the face of the new situation in the United States? Sí, obvio. Sí, es que yo creo que lo que nos ha pasado históricamente, por lo menos en el Ecuador, es que una gran parte del empresariado tiene los pies y muchas veces los negocios aquí en el Ecuador y en la región, pero la cabeza y el corazón tiene siempre en los Estados Unidos. Entonces, ellos quieren efectivamente un consenso de Washington que ya no existe y buscan también a toda costa un acuerdo comercial cuando ni existen las condiciones políticas, ni Washington así lo quiere, y sin pensar incluso que si es o no conveniente para el Ecuador. He escuchado a un dirigente precisamente del sector, creo que automotriz, el señalar que ellos no se oponen a lo que podría ser un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, aunque ese acuerdo podría ser desfavorable para su propio sector. ¿Cómo entiende uno esto? Un dirigente gremial empresarial dice que está de acuerdo con un acuerdo de libre comercio, aunque tiene conciencia que eso sería perjudicial para su propio sector. Esto es inaudito, ¿sí? Y lo mismo que pasa en el sector agrícola, el sector ganadero, que es lo que pasa en el sector textil, ¿sí? Aquí hay una especie de dogma de cierto sector del empresariado, del sector privado, y piensan que el paradigma sigue siendo los acuerdos de libre comercio, aunque en Washington ya estén preocupados en precisamente proteger su economía y les interesa poco América Latina, les interesa poco acuerdos de libre comercio y menos con Ecuador, que es una economía que efectivamente es bastante pequeña en relación a lo que es la economía estadounidense. Virgilio, I'm afraid we've run out of time, but thank you very much. That's very interesting. We've been talking to Virgilio Hernandez about the new economic measures here in Ecuador, the possibility of a free trade deal with the United States, how that fits into the government's overall project. From Quito, I'm Ian Bruce. Thank you for watching. Until the next time.